Bueno, gracias a la invitación a este espacio, a Inti, a Lirio y Alberto, a las organizaciones de recicladores y pues a todos los presentes. Y yo pues quería hacer una reflexión acerca de las normas que tienen que ver con la regulación de la contratación y los servicios públicos, en particular la Ley 142 y la Ley 80. Pues como ustedes saben, y pues no es ninguna afirmación novedosa, pues las dos normas están orientadas hacia la introducción de mecanismos de mercado en la provisión de los bienes públicos y en la contratación. Pero el problema de la libertad del mercado y de la aparente igualdad jurídica frente a la contratación, pues es la desigualdad económica que existe en la sociedad. Y entonces, quien tiene la capacidad de contratación y que tiene, por ejemplo, la capacidad de crear una empresa de servicios públicos con todas las de la ley, pues son los que tienen el poder económico, porque como ustedes saben, eso requiere capital, requiere equipo, requiere patrimonio. Entonces, la libertad del mercado no es la igualdad cuando existe desigualdad económica. Eso es como si yo dijera que en el bosque todos son libres, pero hay conejos y leones. Pues obviamente los leones se van a comer a los conejos. Entonces, ese es el problema de estas leyes, porque de entrada están excluyendo a las organizaciones populares en la prestación de los bienes públicos, en el sentido de que una organización de vendedores, una organización de recicladores o una organización de talleres de mecánica automotriz o de costureras o una costurera o un reciclador nunca va a tener las condiciones para poder contratar con el Estado. Entonces, es un mecanismo hecho expresamente para excluir la posibilidad de que los sectores populares puedan contratar. Una cosa que llama la atención en un trabajo que hicimos con la Universidad Santo Tomás, con Félix Martínez, es que si usted coge lo que se llama el valor agregado de la economía, que se reparte entre salarios, excedente económico e impuestos, las empresas de servicios públicos tienen un excedente económico del 90% del valor agregado. Y hace unas décadas era aproximadamente el 30%. O sea, lo que quiero decir es que se privatizan, se le entrega al capital extranjero o a monopolios nacionales y se quedan con todo. No le distribuyen nada a la sociedad, ni en salarios ni en impuestos. Y cuando uno mira la balanza de pagos, las cuentas externas, el principal rubro que está desangrando el país es la remesa de utilidades al exterior de estas compañías. Entonces, ¿para qué sirve la Ley 142 y para qué sirve la Ley 80? Pues para entregarle al país a los pulpos económicos, y eso ya lo hemos visto, ya están las cifras. Porque el argumento que se pone con la libre competencia es que el mercado lleva a la eficiencia. Bueno, eso lo dijo César Gaviria en el Plan de Desarrollo de 1990, pues César Gaviria fue en 90-94, ha pasado un cuarto de siglo y ya es hora de hacer un balance del papel del mercado en la provisión de los bienes públicos. ¿Qué pasó con la salud? ¿Qué está pasando con las pensiones? Las que están en los fondos privados de pensiones no están pensionándose con una pensión muy pequeña y además lo que no saben y lo que no les dicen es que si son longevos llegan a una renta vitalicia de un salario mínimo. ¿Qué está pasando con las empresas de servicios públicos? Se están quedando con todo, se lo están llevando todo el país. Entonces ya hay cifras para hacer un balance y no solamente el discurso ideológico. Ahora, claro, el problema es que vuelven los servicios públicos mercancías. Yo quisiera un poco decir algo y es lo siguiente. El servicio público es un monopolio del Estado que se le cede al privado y que el Estado puede recuperarlo. No es propiedad de los privados, es propiedad de la sociedad a través del Estado. Y cuando el privado está prestando un servicio público, está haciendo
uso de una concesión que el Estado le ha dado y que el Estado puede recuperar y debe recuperar. Pues ya sabemos lo que pasó cuando la administración de Bogotá intentó recuperar una parte del servicio del aseo para poder incluir a la población recicladora. Eso le costó la destitución, eso hubo que hacer movilizaciones para poder defender la permanencia del alcalde en su puesto. Después viene la persecución de la Procuraduría, de la Contraloría Distrital, que se ha dedicado a perseguir a la administración como perra rabiosa, de los medios de comunicación, y claramente ellos tienen en la agenda, si la alcaldía la logra tomar la derecha, de volver al esquema que tenían, porque esto es una pelea, esto es una pelea política, es una lucha de clases. Ahí se vio el gran capital contra el trabajador que es el reciclador. Esto no es un asunto técnico, no es un asunto de discurso, es un asunto de correlación de fuerzas y de movilización. Y los compañeros recicladores se han movilizado y se están movilizando, y de alguna manera yo sé que tienen claro que una vez que haya cambio en la administración hay que estar listos a ver qué va a pasar, porque hay que defender lo que ya se ha conquistado. Una cosa es que haya más por conquistar, yo entiendo, o sea, por ejemplo, la participación en el proceso de reciclaje, por ejemplo, en los centros de acopio, pero también hay que tener claro de que es muy posible que en un cambio de administración hay que tener claro que a veces hay que pararse en la raya y defender lo conquistado con movilización, porque estamos hablando de un bien público, de un bien propiedad de la sociedad. Bueno, el Estado, la visión que hay en la Ley 142 y en la Ley 80, es una visión no solamente mercantilista, que pues ya hice referencia en torno a eso, sino que además ellos lo consiguen que el papel del Estado es la regulación, no la provisión de los bienes sociales. Y entonces toda la política pública está pues un poco descargada en las comisiones de regulación, en las superintendencias, porque como ellos dicen, el Estado no provee, sino que el Estado regula. Provee la sociedad, pero la sociedad es el sector privado con ánimo de lucro, porque puede haber sector privado sin ánimo de lucro, con ánimo de lucro, y entonces la regulación se convierte en una protección cuando se trata del capital transnacional o de los monopolios privados, y se convierte en una espada cuando se trata de los sectores populares. Esa es la regulación que hace el Estado. Porque, vuelvo y repito, con la aparente igualdad jurídica, pues lo que se hace es reproducir la desigualdad económica, porque en la igualdad jurídica, en el mercado, el que tiene el poder dominante del mercado tiene el poder dominante en lo político. Esa es la realidad del mercado. Entonces, claro, el Estado se dedica a regular, pero la regulación termina convertida en una regulación cooptada por el regulador. La literatura internacional sobre el tema de la regulación, que incluso la hemos trabajado en la universidad, y en algún caso yo he trabajado el tema, plantea de que el problema de la regulación es que el regulado captura al regulador. El regulado es una multinacional, el regulador es un funcionario público, de salario de funcionario público. El regulador tiene salario multinacional. Y entonces, el que está dentro de los organismos de regulación, lo que quieren es trabajar con el regulado, a favor del regulado, trabajar dentro del regulado. El que está en la CREC quiere trabajar con Codensa. El que está ¿cómo es que llaman las comunicaciones? Quiere trabajar con Claro. Entonces, hay un problema moral ahí. Y no solamente lo estoy diciendo yo, lo dice la literatura. Ese es el problema de la regulación. Y como los sectores populares no tienen poder económico, pues obviamente los que regulan se alían al poder económico. Como por ejemplo el papel de la Superintendencia de Servicios Públicos
y también la Superintendencia de Industria y Comercio, que por el hecho de que el Estado, a través del distrito, recuperó una parte del monopolio público sobre el servicio del aseo, porque es un monopolio público, sanciona e incluso le pone una sanción monetaria. Eso no solamente viola la Constitución, sino que viola la democracia, sino que además muestra realmente para quién trabajan ellos. Y eso hay que denunciarlo. Yo también quisiera un poco señalar que en el tema pues, de la economía popular, ya para decir una cosa más general y que de alguna forma, pues digamos, ya hablando de toda la economía popular, pues yo creo que hay que empezar un poco a rescatar, vamos a cambiar el lenguaje de la discusión. Porque, pues como ustedes saben, estos poderes tecnocráticos, que supuestamente son los que dicen qué es lo que hay que hacer, miran a los sectores populares como personas que no saben, que son ignorantes. Y entonces, a ellos hay que enseñarles la verdad de ellos, que es la verdad del gran capital. Cuando en realidad, ¿quién sabe son los sectores populares? ¿Quién sabe más del reciclaje que el reciclador? ¿Quién sabe más de la separación de la fuente que la separación de la fuente? Me contaba una anécdota hablando con vendedores ambulantes, aquí que está Pedro Luis Ramírez. El otro día estábamos en una charla de, pues sí, compañeros egresados de la universidad, administradores de empresas, que le estaban enseñando negocios a unos vendedores ambulantes y entonces le estaban enseñando mercadeo al señor que vende aguacates. Y entonces hasta que se levanta el señor que vende aguacates y dice: yo que llevo 20 años vendiendo aguacates, que nací en una caja de aguacates, que mi papá y mi mamá vendían aguacates, ¿usted me va a enseñar a mí cómo se venden los aguacates? Yo sé más que cualquiera de cómo se venden los aguacates. O sea, ¿usted cómo va a partir de que el ignorante soy yo cuando usted está recién salido de una universidad y no sabe cómo se venden los aguacates? No es un poco el desconocimiento, es un poco... No es un poco el irrespeto al recién graduado, es un poco el desconocimiento de los saberes populares, de las tradiciones populares. Y entonces nosotros lo que planteamos es que cualquier política pública sobre la economía popular tiene que partir del respeto del trabajo y los territorios de la economía popular. No puede ser que la política pública sea para romper las rutas de los recicladores y que sea para desalojar al vendedor ambulante el espacio donde incluso muchos llevan décadas construyendo un territorio, una clientela, acreditando un sitio. Usted no puede partir de eso, porque es el reconocimiento de un derecho que se ha ganado en la sociedad, porque además el espacio público históricamente es el espacio del mercado, el espacio de la política, el espacio de la sociedad. El espacio público no es un espacio estético de edificios vacíos. Entonces, yo quisiera un poco para cambiar el lenguaje, primero señalar de que detrás de cada actor de la economía popular, hay una persona que le está entregando su vida a la sociedad para que la ciudad pueda sobrevivir. ¿Qué pasaría si no estuvieran los recicladores? Tendríamos 3 Doña Juanas y probablemente estaríamos inundados de residuos que no se pueden procesar. ¿Qué pasaría si no hubiera vendedores ambulantes? Entonces, el estudiante universitario, ¿dónde se podría comer una pizza con una gaseosa por 1.800 pesos? ¿Dónde un padre de familia podría comprar la media que necesita para el niño? ¿Qué pasaría si no hubieran los que hacen confecciones? Entonces, ¿usted cómo podría vestir su familia a un precio módico? ¿Cómo podría usted movilizarse si no está el bicitaxista y llegar al barrio? O sea, están entregando su vida a la sociedad para que la sociedad pueda existir. ¿Quién le repara el computador? ¿Quién le repara el tubo roto de la casa? ¿Quién le pinta la casa? ¿Quién le construye el cuarto? ¿Quién le recicla la basura? ¿Quién le vende el almuerzo? Es la economía popular. Sin la economía popular esta sociedad no existiría. Y esa gente está entregando su vida porque son jornadas de trabajo de más de 14 horas que le están entregando la vida para que la sociedad pueda subsistir y no están recibiendo ningún derecho social a cambio. Eso hay que empezarlo a decir. Y otra cosa que hay que empezar a decir es que frente al tema y el lema del gobierno de las alianzas público-privadas, que son las alianzas del Estado con el gran capital, hay que defender la idea de las alianzas público-populares. Porque así como el reciclador puede no solamente separar en la fuente, sino que también puede tratarla
hacer un mejoramiento del producto que se recicla y por lo tanto agregar valor, hacer más valor agregado. También los vendedores ambulantes pueden suministrar servicios y productos a la administración pública, y las PAMI-empresas pueden elaborar los uniformes y también pueden elaborar la alimentación de los colegios. O sea, la economía popular puede ser un gran suministrador de productos para la administración pública, y hay que defender la idea de las alianzas público-populares. Bueno, yo dejaría ahí, les agradezco. Muy amable.